Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Hoy tenemos una clase más, casi la última del mes. Disculpen la demora, es que estaba dejando todo listo para, en este caso, para que ustedes puedan ir. Tenía algunas cosas que publicarles, tenía unos materiales pendientes con ustedes, ahí ya les publiqué en la plataforma. Ya les dejé publicado algunos materiales en la plataforma. Estaba faltando los contenidos de diabetes. Ojo, la diapositiva de diabetes es una sola, solo que es muy extensa. ¿Está bien? Tiene una primera parte de homeostasis, una segunda de diabetes mellitus tipo 1 y la de tipo 2. ¿Está bien? La parte final yo sé que no la di porque la parte final es lo que voy a separar para después dar obesidad y síndrome metabólico. ¿De acuerdo? Entonces, solamente aclarando que esa partecita es lo que va a quedar faltando, ¿está bien? Pero eso les voy a disponibilizar ya hoy a la tarde, les voy a disponibilizar en la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a completar nuestro contenido de la parte de tiroides. Vamos a hablar de bocio, tiroiditis y cáncer de tiroides. ¿Está cáncer, unas cuestiones generales que es necesario siempre citar como parte del contenido, pero no es técnica, no tiene tanto impacto dentro de lo que es el contenido de fisiopatología, pues realmente en anatomía patológica lo van a dar bastante. Mi idea, quiero dejarles lo más posible de la plataforma listo antes de viajar para que sí puedan acompañar su estudio, ¿de acuerdo? Y no se preocupen que eso, los contenidos correspondientes a mayo, eso después los vamos a ir recuperando poco a poco, ¿de acuerdo? Obviamente cualquier cosa ustedes le avisan a Nayara y Nayara me va a estar comunicando. Les voy a dejar en la plataforma algunos trabajos, ¿está bien? Para que vayan completando y eso nos va a ayudar al segundo parcial, ¿de acuerdo? Hay algunos asuntos sobre justamente la parte de endocrino que ya les voy a ir facilitando para que vayan respondiendo a medida que vayan teniendo tiempo. No es nada muy extenso, es solamente algunos puntos que hay siempre importantes que resaltar, ¿de acuerdo? Creo que no se nos quedó, a ver, un minuto, déjenme ver. Una pregunta, muchachos. Corrección, llegamos a hacer la corrección del parcial. No me estoy recordando ahora si es que llegamos a hacerlo. Si alguien me puede aclarar la memoria. No llegamos a hacer, no, perfecto. No se preocupen, eso les voy a publicar también la corrección. Eso es algo corto, pero que quede disponible. No les hice la corrección aquel entonces por el hecho de que habían colegas que todavía tenían que rendir y demás, entonces quedaba eso todavía pendiente. Pero no hay problema, vamos a hacer. Les voy a dejar la corrección también, así que otra cosita para que después revisen, ¿tá? El contenido de diabetes sí llegamos a culminarlo. Era que había faltado una explicación sobre la poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso y demás, la glucosuria. Eso fue lo que hicimos la última clase, justamente hicimos esa descripción. Les llegué, creo, si no me equivoco, a mostrarles un caso clínico, justamente la famosa diabetes 1.5. Digo entre comillas porque técnicamente no hay diabetes 1.5, es simplemente una forma fenotípica de presentación variada de la tipo 2. Pero quién sabe, en algunos años se vuelve una nueva clasificación, ¿no? De momento no, pero siempre es importante conocer. Al final sí acaba saliendo en algún contenido, siempre, o sea, en alguna prueba les acaba saliendo algo. Entonces es importante resaltar.
Bueno, hoy vamos a continuar y terminar nuestro módulo de tiroides. Vamos a hablar justamente de bocio y tiroiditis. Y vamos a comenzar hablando de bocio. La clase pasada ya habíamos hablado sobre lo que es el eje hipotálamo hipofisario y su funcionamiento. Recuerden que habíamos dicho que el mecanismo de activación anterógrado es simplemente la vía normal de estimulación. La estimulación se da por aumento de la secreción hormonal, va estimulando la glándula por delante, o sea, en este caso el hipotálamo libera TRH, activa a nivel de la adenohipófisis, la misma libera TSH, que finalmente va a estimular la glándula tiroides para aumentar el metabolismo de T3 y T4 y su liberación según la demanda de la estimulación por TSH. Este es el mecanismo normal, que por retroalimentación él mantiene que si el T3 y T4 aumenta, entonces vamos a tener inhibición de las otras dos hormonas para intentar mantener un valor dentro de lo adecuado según la edad y sexo del paciente. En este caso, si existe estimulación de TSH, existe liberación de T3 y T4, los valores de T3 y T4 a medida que aumentan van inhibiendo la liberación de TRH y TSH. Esto es lo que llamamos retroalimentación negativa. Significa que si uno aumenta, los otros dos disminuyen. Justamente cuando hablamos de eso en la clase pasada, cuando vemos aumento vemos cambios en esta retroalimentación normal, en estas características de retroalimentación negativa, eso justamente nos indica una disfunción de la glándula. Describimos dos tipos de disfunciones según la capacidad de producción hormonal. Recuerda, hablamos del hipo y del hipertiroidismo. En este caso son determinados por función glandular propiamente y no en sí la cantidad de hormona liberada. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque hablamos justamente de la tirotoxicosis, que algunas literaturas describen como básicamente lo mismo del hiper. Sin embargo, otras hacen la diferenciación de que serían trastornos diferentes, siendo el hiper un aumento de función de la glándula y la tiro con obviamente mayor producción hormonal, y la tirotoxicosis siendo solamente mayor liberación hormonal sin que haya necesariamente un aumento funcional de la glándula. En ese entonces les dije que justamente eso se da en situaciones muy particulares, y hoy vamos a ver en algunas formas de bocio y tiroiditis justamente en qué condiciones se daría este proceso. Técnicamente entonces el hipertiroidismo es el aumento funcional de la glándula con mayor liberación de T3 y T4, y el hipotiroidismo lo contrario, menor liberación de T3 y T4 por una disminución funcional de la glándula. Las causas de estos dos disturbios funcionales se dividen principalmente en primarias y secundarias. En algunas situaciones podemos llegar a primarias, secundarias, terciarias e inclusive cuaternarias en el hipotiroidismo. En este caso siempre contamos como primarias las disfunciones a nivel de la propia glándula tiroides, y secundarias vamos ascendiendo por el eje, o sea, vamos ascendiendo hacia atrás en el eje, o sea que sería primario la glándula, secundario a nivel de la adenohipófisis y terciario hipotalámico. Siempre lo más común en nuestro medio son los disturbios primarios a nivel de la tiroides. Una tiroides que no funciona correctamente por falta de elementos para la producción hormonal, como es el caso del hipotiroidismo por déficit de yodo, hipotiroidismo o hiper por disfunción de la glándula. En este caso existen patologías inflamatorias que me van a generar aumento funcional de la glándula, y otras, y al mismo tiempo en su evolución lleva a la lesión y destrucción de la función y de los folículos tiroides, o sea que finalmente evoluciona a un hipotiroidismo también. Bueno, eso es lo que habíamos visto hasta ahora. Vamos a ver, justamente hablamos mucho de la glándula de T3 y T4, biodisponibilidad funcional. Dijimos que la T3 era más potente que la T4, entre comillas. T3 se habla de mayor potencia simplemente por el hecho de que existe mayor biodisponibilidad en sus receptores, o sea, los receptores de hormonas tiroides a nivel periférico tienen mayor conexión, en este caso,
con la T3 que con la T4. Al mismo tiempo liberamos más T4 que T3, pero periféricamente existe el proceso de desyodación para convertir T4 a T3 una vez más. O sea que la tiroxina, la tetrayodotironina, se vuelve a convertir en triyodotironina. ¿Qué va a hacer entonces la glándula? Las hormonas tiroides. Dijimos que las hormonas tiroides son casi anabólicas, son estimulantes. Vean, estimulan crecimiento, desarrollo, aceleran el metabolismo. Si ustedes recuerdan las funciones hormonales, no van a tener de hecho dificultad ninguna en recordar cuáles son las sintomatologías de cada uno de los disturbios, tanto hiper como hipo. Si un paciente tiene demasiada liberación hormonal, entonces todo esto va a estar aumentado. Si el paciente al contrario tiene de menor producción, justamente lo que nos sucede es un metabolismo más retardado. ¿De acuerdo? En este caso no habíamos descrito justamente otros elementos que son de producción también tiroide, paratiroide, como es el caso de la calcitonina y la paratormona. La calcitonina tenemos que... mexer alguma coisa aqui. Não sei se estou indo muito rápido, pessoal. Tomei muito café hoje. Continuo tomando. Tenho muita coisa que fazer ainda hoje, por isso está ligado. Nem fui no hospital hoje. Incrivelmente, não ir no hospital não significa que os pacientes não vão e não ligam para você perguntando por que não foi no hospital. Mas se você vai, ninguém vai. É assim, né? Poxa, pessoal, vou sentir muita saudade de ficar dando aula. Vou falar sério. Ser muitos dias longe da rotina, ficar conversando com vocês. É raro. Eu estou há muitos anos já dando aula. Não tem nada a ver, mas estou há muitos anos já dando aula. E para mim dar aula é o normal. Eu me sinto muito estranho quando passa a época de férias, que justamente não tenho que dar aula, não tenho que passar um conteúdo. Não sei, é muito estranho. Desde 2017, eu comecei em 2017 e desde 2017 eu venho dando justamente fisiopatologia. Na Serrana sempre di fisiopatologia, a faculdade sempre foi, essa parte sempre me deu a matéria. Eu agradeço porque para mim é muito melhor, é quase... me faz sentir como que estou me especializando em fisiopatologia. Tomara, né? Eu gostaria muito de... Eu sei que em Brasil tem doutorado em fisiopatologia. Inclusive eu cheguei a ter um professor na pós-graduação, na minha especialização, eu tinha um professor de fisiopatologia que ele era doutorado em fisiopatologia. Um cara desse que você passa horas falando de coisas que nem imaginam que são assim. E vamos ver se um dia tem a oportunidade de fazer. Realmente sempre tive uma grande paixão por essa assinatura e ainda, isso inclusive na carreira, e agora ter a oportunidade há tantos anos para mim, né? Eu sei que não é muito tempo, mas quase 4 anos já, somente nessa matéria realmente cria um vínculo. Tomar uma água. Mas bom, eu vou lhes mandar umas fotos, vou postar uma foto de lá. Mas por desgraça eu preciso ir porque faz parte da minha formação e como cardiologista eu preciso me aprofundar na área de ecocardiografia. Tem muito avanço, é muita coisa nova e como é conteúdo prático, é preciso para poder aplicar, eu preciso ir e fazer os estágios, não tem jeito não. Não tem outra maneira de praticar só com o conteúdo teórico. Você pode ter o conteúdo teórico do mundo, mas se não tem a mão, não tem jeito. Então, nós vamos estar todos um tempo separados. Bueno, entonces, continuando, ¿dónde dejé mi...? Acá está. Bueno, les estaba hablando entonces de la calcitonina. En este caso, entonces, la calcitonina, una pequeña hormona peptídica, ella justamente interviene en la regulación, como vemos acá, del calcio y el fósforo, ¿tá? En este caso ella es producida justamente por las células parafoliculares
las famosas llamadas células C en la glándula, en la tiroides, ¿tá? Las células foliculares entonces se encargan. Pessoal, só um minutinho, por favor, deixa eu ver o que aconteceu, só um minuto. Bom, desculpem, achei que tinha acontecido alguma coisa, não, é só birra mesmo do neném. Entonces, les estaba diciendo sobre la calcitonina. En este caso, es producida por las células parafoliculares, ¿tá? Las famosas células, las células C a nivel de la tiroides, las foliculares son las que producen en este 4T3 y T4, y las parafoliculares las que se encargan de la liberación de calcitonina. Básicamente, con respecto a la regulación del calcio, la calcitonina y la paratormona, que en este caso sería la hormona paratiroidea, justamente ellas tienen mecanismos metabólicos sobre el calcio contrarios, ¿tá? En cuanto que la calcitonina lo que hace es disminuir la calcemia, o sea, estimula la hipocalcemia. La paratormona hace el efecto contrario, ella estimula la hipercalcemia. Pero las dos obviamente tienen un papel indispensable en lo que es el metabolismo del calcio a nivel plasmático, ¿tá? En sí la función de la calcitonina, justamente mediante la unión a su receptor, generalmente lo que ella hace es inhibir la absorción de calcio a nivel intestinal, reduce propiamente la calcemia a nivel plasmático, inhibe la reabsorción ósea, ¿tá? Esto justamente es en algunas situaciones es algo benéfico, ¿tá? Inhibe la reabsorción de fosfato, asimismo a nivel tubular renal, aumenta excreción de calcio y magnesio a nivel renal también, ¿tá? Así que justamente el metabolismo, tanto fósforo, calcio y magnesio, depende justamente de la calcitonina, ¿tá? O sea, reduce la reabsorción mineral a nivel óseo, la descalcificación la reduce, al mismo tiempo que aumenta la excreción cálcica a nivel renal, ¿tá? Ella en sí lo que va a hacer entonces es generar tanto hipocalcemia como hipofosfatemia, ¿está bien? Es justamente lo que vemos acá. Um minutinho. Pessoal, o áudio, só para confirmar, está funcionando, né? Que o YouTube fica me dando aviso de que tem a taxa de transmissão de áudio reduzida, não sei o que. Obrigado, Marcio. Bueno, entonces, continuando entonces, tenemos por otro lado la paratormona generando una regulación del calcio contraria. Sin embargo, del fosfato sí es semejante a lo que vemos en la calcitonina. En este caso la paratormona, ella justamente, hormona paratiroidea o PTH, ella es una hormona también peptídica, es secretada en este caso por la paratiroides, ¿tá? Las paratiroides, justamente se encarga del metabolismo de calcio y fósforo. Ella va a estimular lo contrario que vemos en la calcitonina. Ella va a estimular es justamente la hipercalcemia, aumenta las concentraciones plasmáticas de calcio, aumenta su
si hay aumento de la excreción, justamente puede asociarse su falta, en este caso, disculpen, la liposuction, ella va a estimular hipercalcemia, eso es lo que quise decir. Cuando existe déficit de paratormona, como a veces vamos a ver, porque estos son consecuencias justamente de los tratamientos en los pacientes con disturbios como cáncer de tiroides, pacientes con postquirúrgico de bocio, es frecuente ver afectación de la paratormona, o sea, afectación de las paratiroides y de forma consecuente afectación de los niveles de paratormona, y por eso vemos las hipocalcemias asociadas. Justamente, algo que hay importante que describir, estos pacientes cuando presentan déficit de paratormona, ellos llegan a generar cuadros de tetania. La tetania inducida en este caso no por tétano, sí, en sí por déficit, justamente por la hipocalcemia. Justamente estas tetanias son las que nos llevan a las típicas posiciones en opistótonos del paciente, las contracturas de los músculos erectores de la columna, como el paciente como si fuera un todo. Justamente hoy estábamos conversando con los colegas del octavo semestre de la clase de semiología médica, estábamos dando neurología y justamente el tema era exactamente los síndromes meningios, los cuales se caracterizan por esta posición opistótoro, tanto en los síndromes meningios como en el tétanos, y la tetania presenta este tipo de características. Generalmente genera contracciones musculares espasmódicas, y estos son efectos de las hipocalcemias, de las bajas concentraciones de calcio. En este caso, ella de hecho estimula también la reabsorción, contrario a la calcitonina, ella estimula la reabsorción justamente de calcio a nivel tubular, iones de calcio a nivel tubular renal. Para eso entonces va a acabar desencadenando hipercalcemia. El efecto a nivel de los huesos es justamente lo contrario de lo que vemos a nivel de la calcitonina. Ella tiene también una correlación bastante, recuerden que en este caso la paratormona induce justamente la activación de lo que es la vitamina D, el calcitriol. Justamente esto acaba teniendo impacto justamente en el metabolismo, en la homeostasis, tanto de la paratormona, tanto de la vitamina D3, asimismo como del calcio. Entonces estamos viendo esto tiene un amplio una estrecha relación justamente con los riñones. Recuerden que a nivel renal vamos a estimular tanto la reabsorción renal de calcio, e intercambio con fósforo. Por eso el metabolismo del fósforo en este caso es semejante a lo que vemos en la calcitonina. O sea que vamos a tener hiperfosfaturia e hipocalcemia. Por eso es que describimos de que el efecto justamente sobre el calcio es contrario a la calcitonina. Sin embargo, el efecto sobre el fosfato, sobre el fósforo, en este caso es semejante a la calcitonina. ¿De acuerdo? No sé si te puedo entender eso. Bueno, entonces vuelvo a repetir. A nivel renal vamos a tener hiperfosfaturia, aumento del fósforo a nivel de la orina, aumenta la excreción de fosfato, e hipocalciuria. Si hay hipocalciuria, recuerden que vamos a tener entonces hipercalcemia. Esto significa que hay baja concentración de calcio en la orina y alta concentración a nivel plasmático, porque lo que hace la paratormona es la reabsorción. A nivel óseo, ella estimula la activación osteoclástica, lo cual va a generar entonces aumento de la reabsorción ósea. ¿Para qué estimula esto? Justamente para aumentar los niveles cálcicos a nivel plasmático. De hecho, es muy raro, y de hecho, si se han dado cuenta, no se suele dar en clase. Existe también disfunción de la paratormona a causa patológica, como formas de hiper e hipo. También las formas de hipo, justamente lo que se asocian es a hipocalcemia. Las formas hiper generan aumento de la reabsorción mineral ósea,
y genera justamente aumento de la pérdida de fosfatos a nivel renal, ¿tá? En este caso el hiper. La hiper, bueno, la hiperfunción de la paratiroides, ¿está bien? Generalmente es muy raro. Las causas de disfunción paratiroides más comunes son post proceso quirúrgico, no son de origen patológico propiamente, ¿tá? Pero siempre es importante resaltar este hecho. A nivel intestinal, ella va a actuar justamente sobre la mucosa intestinal y favorece la absorción de calcio. En este caso, lo contrario a lo que vemos con la calcitonina, ¿tá? ¿Qué es lo que va a hacer de forma indirecta? Ya va a aumentar entonces la síntesis de vitamina D3 a nivel justamente la cual actúa a nivel del epitelio intestinal, en este caso el calcitriol, ¿está bien? Justamente los niveles de calcitriol de forma contraria inhiben la secreción de la paratormona. Es una retroalimentación negativa como la que vemos justamente en nuestro eje hipotálamo hipofisario, ¿de acuerdo? Bueno, pessoal, até aí, alguma dúvida? Somente estou falando um pouquinho que tinha faltado da vez passada, falar de calcitonina e paratormona, tá? Quando falamos do eixo, pero no quería dejar de hablar de eso porque justamente tiene correlación, probablemente van a darlo, ya lo dieron en patología quirúrgica, estos contenidos, y justamente son efectos de lo que puede suceder cuando existe una resección de las mismas a causa de un trastorno tiroideo. Algunas patologías tiroides, las cuales tienen resolución quirúrgica, como son el bocio, los cánceres de tiroides, justamente lo que siempre se intenta es intentar salvar las paratiroides. ¿Por qué intentar salvar a las paratiroides? Para que justamente no haya disturbios en el metabolismo del fosfato, del calcio y la vitamina D3. De esta manera, entonces, lo único que tendríamos que regular en el paciente serían justamente los niveles de hormona T4, ¿tá? Que es lo que suplementamos al paciente cuando existe, en este caso, déficit del mismo. ¿Está bien? Vamos a continuar. Entonces vamos a nuestro contenido patológico propiamente. En primer lugar, el bocio, ¿tá? Bocio, por concepto, es única y exclusivamente el aumento de tamaño de la glándula, ¿tá? Independiente de su función. Esto quiero que recuerden. En el concepto de bocio no tiene nada que ver la función en sí de la glándula. Lo importante es el funcionamiento. ¿Está bien? O sea, no se sale bobagem. Gilene, vou explicar, vou voltar a explicar o negócio da tetânia. Vou les procurar inclusive uma imagem para vocês entenderem melhor. En este caso, lo que quise decir fue lo siguiente, falei errado. En el bocio, lo que importa en el concepto es el aumento de tamaño de la glándula, aumento de tamaño. El cambio funcional, sea hipo o hiper, es secundario, ¿tá? Existen bocios normofuncionantes o hiperfuncionantes. Lo importante es que por concepto, bocio es aumento de tamaño, ¿tá? Independiente de su función, ¿de acuerdo? Por eso es que vemos, si por concepto el aumento del peso de la glándula mayor a 30 gramos, ya se considera bocio, ¿tá? El bocio, generalmente cuando desde el momento que es visible a simple vista el aumento de tamaño de la glándula, ya por concepto estamos frente a bocio. La glándula tiroides, ella generalmente en situación fisiológica no se ve ni se palpa, ¿tá? No tiene que sentirse, de hecho, no tiene ni que generar dolor a la palpación ni absolutamente nada. Al momento que logramos ver o palpar la glándula propiamente, ¿tá? De manera bien delimitada, que logramos ver la glándula a simple vista, estamos hablando entonces ya de un cuadro de bocio. Obviamente siempre hay que hacer los estudios pertinentes y describir el tamaño, las dimensiones de la glándula para saber si estamos dentro del patrón normal. No hay que confundir grasa a nivel tejido adiposo, a nivel cervical con la glándula. Esto y a veces puede ser un poco confuso.
A ver, la tetania. Déjenme buscar una imagen acá. Les voy a mostrar. A ver. Bueno, esta es una imagen un poquito exagerada. Primeramente, la tetania en sí, déjenme mostrar la imagen. La tetania es lo que vamos a tener justamente por el déficit funcional de la paratiroides. Bueno, puede ser de la paratiroides o déficit justamente de la producción de calcitonina. En ambos podemos ver un efecto semejante. Bueno, en este caso, el paciente con déficit justamente de paratormona, con disturbios en la paratormona, pues, acá. Pacientes con disturbios justamente en el metabolismo, tanto de la paratormona como la calcitonina, pero generalmente se asocia más a disturbios en la paratormona cuando nuestro paciente tiene una baja producción de paratormona, o sea, tenemos una baja concentración, una producción, una calcemia insuficiente. Nuestro paciente pasa justamente por una serie de contracciones o espasmos de forma involuntaria. Generalmente es más frecuente en pies y manos. El nombre de tetania justamente viene por las contracciones que vemos en el tétano. Lo común, justamente asociado a la hipocalcemia, es el famoso signo de Trousseau y Chvostek. Dejen mostrarles el signo de Trousseau. Bom, esse aqui está parecendo mais uma imitação do que o signo de verdade. Bueno, este sí. A ver, les voy a mostrar acá. Aqui. Conseguindo abrir a imagen bien, ¿no? ¿Ves? Aquí. Esto es el signo de Trousseau. Esto que están viendo acá. Este es el signo de Trousseau. El signo de Trousseau justamente es un signo característico de la hipocalcemia. La ausencia justamente la ausencia de iones de calcio justamente interfiere en la estimulación a nivel muscular esquelético y nos da justamente esta característica llamada mano de comadrona, justamente, que es el signo de Trousseau. Es típico de la tetania. El paciente puede pasar por espasmos musculares, son dolorosos, puede tener temblores, contracciones musculares intermitentes, puede tener sensación de fatiga, cansancio, cefaleas. Si llegan a niveles muy bajos, puede alterar la función cardiovascular, inclusive acabar generando arritmias. En este caso justamente altera la capacidad potencial de acción a nivel de las células neuronales. En algunas literaturas se le llama tétano incompleto, se describe. Pero bueno, en este caso justamente el signo característico es esta presentación, que es el signo de Trousseau de la tetania. Justamente la hipocalcemia generada por la deficiencia de paratormona sería la presentación característica. Da para ver aquí. Sí, está apareciendo imagen, ¿eh? Sí.
Podemos también, en algunos casos, se describe también el signo de Chauveau-Stech. El signo de Chauveau-Stech es al momento de percutir el nervio facial, la rama del nervio facial. Al momento de percutir esto, el signo de Chauveau-Stech el paciente genera una reacción del nervio facial. Lo que el paciente hace es simplemente agarra y hace este movimiento al momento de percutirlo. Eso también es asociado a la hipocalcemia. Puede tener trastornos cognitivos asociados. Existe una prueba con el manguito para medir presión arterial. También podemos comprimir el brazo del paciente. El paciente genera, se dice en español, se le llama engarrotamiento, que es cuando el paciente hace esto por la contracción, por la compresión del manguito. Eso también podemos tener aumento de hiperreflexia, también puede haber presente, cambios electrocardiográficos. Bueno, como les dije, se asocia a arritmias. Entonces son todos elementos propios de la tetania. Es asociado entonces a, déjenme cambiar, volver atrás. Entonces, asociado a déficit justamente de la paratormona. Déficit de la paratormona, entonces me va a generar hipocalcemia. ¿De acuerdo? ¿Dónde vemos eso? El paciente justamente que postquirúrgico, que hizo una tiroidectomía total, una tiroidectomía radical, y perdió completamente las paratiroides, puede generar estos signos. ¿Se entendió? Disculpen. Debo pretender, pessoal. Un negocio da tetania. No caso, a Gilene, que tinha preguntado. Bueno, vamos a continuar. Tenemos diferentes formas de bocio. Vean, en este caso el bocio nodular eutiroideo significa que es un bocio, aumento de la glándula tiroides, múltiples nódulos, sin embargo, de funcionamiento normal. Vean que se describe como una identidad completamente benigna. No existe propiamente adenomas asociados, o sea, no existe adenomas tóxicos a este nivel. Después vamos a ver una forma en que sí hay adenomas tóxicos. Se desconoce la causa, básicamente. No vamos a tener producción modificada de las hormonas tiroides. Podemos tener varios nódulos a nivel de la glándula y obviamente existe un aumento de tamaño, pero la función normal, eso es lo que quiero que recuerden. Al igual que la gran mayoría de las patologías tiroides, vean que es más frecuente en la mujer. Realmente mujer, sexo femenino, edad joven son las pacientes más frecuentes. Algunas formas de bocio, de hecho, son más frecuentes, bocios y tiroiditis son más frecuentes, de bocio. Algunas formas de bocio son más frecuentes en edades más avanzadas. Patología tiroidea en total, de hecho, es mucho más frecuente en el sexo femenino. El antecedente de bajo consumo de yodo en la dieta siempre está presente en estos pacientes. La mayoría de los disturbios asociados a este bocio multinodular eutiroideo son disturbios, 1, estéticos, en primer lugar por el crecimiento de la glándula, 2, trastornos compresivos de la vía aérea y lo que sería el laringe esófago. Entonces el paciente puede presentar dificultad para deglutir, disnea, y trastornos en la voz también podemos encontrar. Pero ojo con esto, la mayoría de los síntomas son estéticos y compresivos. No existe un compromiso patológico de gravedad asociado, a no ser que la compresión sea demasiado marcada y dificulte la disfagia, evolucione a dinofagia, a odinofagia. La disnea se vuelve una dificultad respiratoria propiamente, pero tiene para eso que haber un crecimiento muy marcado de la glándula. Hay una cuestión, esto no duele, entonces muchas veces el paciente demora en realizar su diagnóstico y finalmente el tratamiento. El tratamiento es únicamente quirúrgico, no hay más nada. La famosa enfermedad de Plummer, que es este es el bocio multinodular hipertiroideo. Esto es un bocio de hiperfunción de largo tiempo de evolución, es crónico, pero en este caso sí vamos a tener aumento funcional de la glándula. Aquí sí tenemos el hipertiroidismo asociado.
Vean, también más frecuente en mujeres, pero generalmente ya por encima de los 50 años. Tenemos un cuadro muy parecido a los de la enfermedad de Gray, pero técnicamente es de menor impacto semiológicamente y sintomatológicamente tiene menor gravedad que la enfermedad de Graves-Basedow. En este caso, enfermedad de Plummer versus Graves-Basedow. Los dos tienen un comportamiento bastante parecido. Como todo cuadro, típico cuadro de hiper, generalmente tiene afectación cardiovascular. Esto sería probablemente uno de los puntos de mayor gravedad asociados a la enfermedad, ya que es a medida que evoluciona el cuadro, existe la tendencia arritmogénica. Siempre es algo que es necesario vigilar en estos pacientes, las tendencias a disturbios de la función cardíaca. Entonces, taquicardia e hipertensión son síntomas bastante frequentes. Só uma dica que eu dou para vocês, pessoal, quando vocês comecem a fazer seu estágio, comecem a fazer suas práticas, paciente de edad, paciente de sexo femenino entre 40 50, entre 20 y 50 años con disturbios cardiovasculares sin que hayan factores de riesgo asociados, o sea, no hay obesidad, no hay sedentarismo, no hay ningún factor predisponente y la paciente tiene taquicardia, hipertensión, siempre buscar disfunción tiroidea. Hay que buscar siempre disturbios del ciclo menstrual, buscar ganancias de peso sin ningún tipo de patrón de disturbio alimentario, disturbios en el estado de ánimo, sueño, temperatura. Siempre que veamos esto asociado a pacientes con alteración de la función cardíaca, buscar enfermedad tiroides. En nuestro medio es muy frecuente. Les digo por experiencia particular, estos pacientes, patología tiroidea suele generar bastante afectación cardiovascular. El hipotiroidismo también genera, pero a muy largo plazo genera insuficiencias cardíacas dilatadas. Yo tengo un paciente que es sexo masculino de edad avanzada, cosa que es un poco más atípico, pero sin embargo él entra en este cuadro. Y el paciente justamente tiene un antecedente de hipotiroidismo no tratado hace años. Él simplemente paró de hacer el tratamiento y el paciente generó una miocardiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se soluciona? Tratando el hipotiroidismo. La misma cosa los pacientes con disturbios cardiovasculares asociados a propiamente propiamente asociado al hiper. Ahí sí hay que tomar más cuidado porque de forma aguda el paciente hace disturbios cardiovasculares y generalmente son graves. Entonces justamente una medida para acompañar y ver la evolución del paciente con hipertiroidismo y la protección cardiovascular es la frecuencia cardíaca. La frecuencia va a ser tu indicador de que si hay o no compromiso cardiovascular y generalmente es el aspecto de mayor mortalidad asociado a estos cuadros. En este caso, justamente en las formas de bocio, la enfermedad de Plummer, el Graves-Basedow, la tirotoxicosis, hay que siempre vigilar este aspecto. En este caso el adenoma tóxico, cuando hablamos del bocio nodular eutiroide era el adenoma no tóxico. El adenoma tóxico, que justamente es una forma de enfermedad de Plummer, aquí tenemos un solo foco hiperfuncionante. Aquí vamos a tener un crecimiento de la glándula asociado a un nódulo con hiperfunción glandular. Vean que generalmente es de crecimiento lento, va volviéndose poco a poco hiperfuncionante y generalmente esto sucede cuando tiene un tamaño mayor a 3 centímetros. Si tiene más de 0,5 probablemente ustedes mismos van a poder palparlo con los dedos, ya se palpa estos nódulos. Siempre mucho cuidado, recuerden las tormentas tiroides generando tirotoxicosis. Hay que tomar cuidado que no se genere esto porque puede llegar a generar paros cardiorrespiratorios en el paciente. El Graves-Basedow, este sí ya es el bocio difuso hipertiroide. Vi que había una pregunta, Emily justamente había preguntado la diferencia entre el Graves y el
la enfermedad de Graves y la enfermedad del cuadro de Plummer. En este caso el Plummer es bocio multinodular, hipertiroide. El Graves es bocio difuso. Son anatomopatológicamente es diferente la descripción, ¿tá? Funcionalmente es bastante parecido, ¿tá? En este caso hay aumento del tamaño de la tiroides, pero es difuso, ¿tá? Existe hipertiroidismo y tenemos exoftalmia. De hecho, la tríada clásica, tengo acá la mente, la tríada clásica de la enfermedad de Graves es el la oftalmopatía, ¿tá? Que es la esoftalmia, y la dermatopatía infiltrativa, ¿está bien? O sea que estamos hablando de hipertiroidismo, oftalmopatía infiltrativa, que es la esoftalmia, y el edema pretibial, que es lo que vemos acá. ¿Está bien? Esa sería la triada clásica entonces de qué es lo que se asocia a mixedema, ¿no? Es lo que se asocia al Graves Basedow. En este caso el Plummer no tiene estas características, solo la forma de bocio. Lo que tienen en relación es que son formas de bocio y son hipertiroides, solo que el Plummer es multinodular, el Graves es difuso, ¿tá? Y tiene las características de edema pretibial, exoftalmia, podemos tener el baquetamiento digital que habíamos hablado la vez pasada. Aquí vemos bien marcado la exoftalmia. Aquí existen dos aspectos: uno, el acúmulo de mucopolisacáridos retroculares, y dos, la retracción del párpado superior. Los dos elementos generan ese aspecto de ojos saltones. Esta es la típica mirada del paciente con hipertiroidismo. Vean que de hecho hay dos de sexo masculino y dos de sexo femenino, Siempre es más frecuente el sexo femenino, pero no por eso podemos descartar a los pacientes. Este es el edema pretibial, ¿tá? Es un edema más de caracteriza, es generado por mucopolisacáridos, no es generado por cambios en la presión oncótica y extravasación de líquido, ¿tá? Si tocamos esta región, justamente lo que vamos a encontrar es que el paciente presenta una característica edematosa, ¿tá? como grumosa. Este es el clásico mixedema, son edemas de origen endocrino y no son por desequilibrios de presión oncótica, a diferencia de lo que vimos en el paciente renal y cardiológico. Vean aquí, mucho más frecuente sexo femenino, pero técnicamente puede suceder a cualquier edad. Tercera, cuarta década de la vida es lo más frecuente. Los síntomas, es los síntomas de todo paciente con hipertiroidismo, eso habíamos hablado la clase pasada. Son los pacientes que tienen un aumento funcional de la glándula tiroides, me van a generar justamente las características propias de la hiperestimulación glandular, ¿tá? El paciente, recuerden, como las hormonas tiroides son estimulantes, entonces el paciente va a tener nerviosismo, irritabilidad, temblores, ¿tá? Intolerancias a la temperatura, taquicardia, hipertensión, cambios del ciclo menstrual. El paciente puede presentar hirsutismo, es una cosa muy frecuente, ¿tá? Generalmente tienen un aumento metabólico, generalmente son pacientes delgados, generalmente, pero no todos, ¿tá? Entonces siempre ojo con estas características típicas del paciente que tiene una hiperfunción. Lo clásico, eso dije la vez pasada, para el paciente hiper es un paciente delgado, longilíneo, cuello largo y los ojos saltones, ¿tá? Una cara que parece que es la famosa fascias hipertiroides, el paciente que parece que está sorprendido el paciente, ¿tá? Y es un paciente que tiene realmente una verborragia asociada. El paciente habla, no para, prácticamente no le podemos ni preguntar las cosas porque el paciente no para de hablar, va uniendo una información con otra y no para, ¿tá? Sudoraciones profusas, todo eso son características frecuentes del paciente con hiperfunción glandular, ¿tá? Pessoal, até aí, tá se entendendo? Alguma dúvida? Perfecto, vamos a continuar entonces.
La tríada de Grave, que ya les había dicho, el hiper, recuerden, hiper es tríada, obvio, bocio es una característica, pero eso va evolucionando. La tríada es el hipertiroidismo, la exoftalmia. Oftalmopatía simplemente significa enfermedad del ojo, ¿tá? Entonces, exoftalmia, que es lo característico. Infiltrativo porque justamente hay infiltración de ese mismo elemento polisacáridos retrooculares, lo cual va empujando el globo ocular. Y la dermatopatía infiltrativa, que es el edema pretibial, edema generado, recuerden, no se olviden de eso, si yo les repito algo porque es importante, es edema por presencia de mucopolisacáridos, no es por presión oncótica alterada, ¿tá? No se olviden de eso. Vean que las alteraciones oculares más comunes en el adulto, ¿tá? Es oftalmia, generalmente bilateral, simétrica, retracción del párpado superior, es un conjunto de factores, no es solamente el hecho justamente de que el paciente acabe generando, ¿cómo explicarles? O sea, no es solamente el hecho de que el ojo protruye, sino que también que el párpado superior se retrae, y eso en conjunto hace de que el paciente acabe teniendo características, acabe teniendo esa característica de ojos saltones, ¿tá? Vean acá, justamente, vean el edema, justamente a nivel ocular, no solamente eso. Clasificación de bocio, según la OMS, lo clasificamos en grados. Esto no se preocupen, no les voy a preguntar, simplemente sépanlo. Esto realmente es una caracterización un poco más semiológica, entonces no vamos a aplicar aún en fisiopato. Más adelante vamos a ver si si llegamos a dar semiología médica 2 juntos, entonces probablemente ahí vamos a ver esto, ¿tá? Entonces no voy a estar explicando, ustedes ya ven, ¿tá? Va del 0 al 3 y va de un bocio que no hay, simplemente no hay bocio, seríamos grado 0, seríamos todos nosotros, ¿tá? A grado 3 un bocio voluminoso reconocido a distancia, el paciente que ya de lejos ya le ves el bocio, este es el bocio que la vecina ya diagnostica, ¿tá? Bueno, vamos a las tiroiditis, que es otra cosa, ¿tá? Entonces, hasta llegamos a un bocio. Resumiendo, bocio es solamente aumento de tamaño glandular, ¿está bien? Hay sin aumento de función, con aumento de función, hay multinodular, hay difuso, ¿tá? Y ahí describimos las enfermedades de Plummer y el Graves-Basedow, ¿está bien? Y también el eutiroideo, que es el paciente que simplemente aumentó de tamaño la glándula, pero no tiene repercusión funcional ninguna, ¿tá? Entonces, comenzamos por las tiroiditis. Obviamente si termina en itis es inflamación. Las tiroiditis son procesos inflamatorios de la glándula que puede tener dolor o no, ¿está bien? Justamente la diferenciación en la presencia de dolor o no es lo que me diferencia algunas formas de tiroiditis. Vean que la tiroiditis aguda supurada sí presenta dolor a la palpación, ¿tá? A veces puede tener dolor a la deglución o disconfort a la deglución el paciente. Tiene todos los signos y síntomas de un proceso infeccioso o inflamatorio y generalmente es generado por gram positivos, ¿está bien? No hay alteración funcional tiroide, esto es importante resaltar. Esta es una diferencia importante con otras formas de tiroiditis. Ya las tiroiditis subagudas de Decker-Vine, por otro lado, ¿tá? Vean, tiene la misma frecuencia entre hombres y mujeres. Generalmente tiene un antecedente de cuadro infeccioso, la mayoría cuadro infeccioso viral, muchas veces respiratorios. También presenta dolor. Podemos llegar a ver aumentos de tamaño, o sea, podemos llegar a ver bocio asociado, ¿tá? Esto es por el proceso inflamatorio en sí, ¿tá? Incluso signos y síntomas de hipertiroidismo. A diferencia de la tiroiditis de Decker-Vine, vean que tenemos la tiroiditis Hashimoto. La tiroiditis Hashimoto tiene una alta presentación, incluso es bastante frecuente en Brasil, es la principal causa de hipotiroidismo hoy en Brasil, ¿tá? A nivel país, es la más frecuente de todas las formas de tiroiditis, ¿tá? Y es de etiología autoinmunitaria, ¿de acuerdo?
En la tiroiditis Hashimoto tenemos justamente una evolución bastante particular. El paciente evoluciona primeramente generando un hipertiroidismo para posteriormente, cuando existe ya la lesión, ¿tá? La lesión de la glándula, el hipertiroidismo se convierte en hipo. Pasamos a tener una baja producción de hormona tiroide. Lo importante es justamente tratar el paciente en esta fase hipertiroide para de esta manera lograr contrarrestar el grado de hipotiroidismo futuro. Y sobre todo porque esta fase hiper generalmente es bastante perjudicial y bastante riesgosa por la afectación cardiovascular que genera. En las tiroiditis, sobre todo en la tiroiditis Hashimoto, como tiene un antecedente autoinmune, entonces vamos a encontrar la presencia de anticuerpos antitiroideos. ¿Está bien? La tiroiditis de Riedel, para ir terminando, es una afección poco frecuente, tenemos un aumento de tamaño en la glándula, tiene de consistencia semejante a la tiroides y, o sea, disculpen, de una consistencia más pétrea asociada a la tiroides, ¿está bien? O sea, no solamente es inflamación, sino que aumenta en bocio y la consistencia es dura, mucho más dura. Esa es la característica propia de la tiroiditis de Riedel, ¿está bien? Para terminar, quiero solamente mostrarles para que sepan, porque esto van a ver mucho durante la carrera, que son las clasificaciones TIRAD, las TIRADS, también se lee. El TIRADS es justamente una clasificación según imagen a nivel tiroide. Esto es muy comúnmente usado por técnicas entonces de imágenes, ecografías y demás. Es frecuente que ustedes vean justamente esta clasificación en las descripciones ecográficas de tiroides. TIRAD 1, 2, 3, 4, 5, 6 dependiendo de la característica. TIRAD 2 generalmente es el especialista en imágenes vio algo, pero no tiene características ninguna de malignidad. Simplemente le da un TIRAD 2. En situación de duda, si es o no, se va a TIRAD 3. Cuando hay sospecha, vamos a TIRAD 4, pasando por grados de malignidad. Esto ya es riesgo de malignidad. 5 es alta probabilidad de malignidad. Y 6 es cuando ya es comprobado con biopsia el efecto de malignidad. ¿Está bien? Ya hay un elemento neoplásico asociado. Los TIRAD 2 son a veces pequeños nódulos. Por ejemplo, quistes coloides, que son muy frecuentes, son solamente quistes que tienen en el interior coloides o nódulos coloides, simplemente son lesiones benignas, no tienen más nada por la propia característica de cogenicidad. El especialista ya describe como TIRAD 2. Ustedes saben que hay algo, pero no tiene ninguna implicancia. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer uma pausinha rápida, só vou pegar um pouquinho de água, tá? E café, e a gente vai para câncer de tiroides, tá bom? Se alguém tem alguma pergunta, câncer de tiroides. Perfecto, entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos, ¿de acuerdo?
Bueno, gente, vamos a continuar para terminar ya. Cáncer de tiroides. Bueno, simplemente tenemos que dar el contenido, pero no se preocupen mucho por eso. No se preocupen mucho por el cáncer de tiroides porque realmente dentro del fisiopato no tiene ese gran peso dentro del contenido, ¿está bien? Es realmente una patología más de resolución quirúrgica y mayor importancia anatomopatológica. No hay una gran fisiopatología por detrás. Hay, pero es la misma de todo proceso neoplásico. Entonces, para el examen, não se preocupem, tá bem? Acho que ficou claro o que quis dar a entender. Aqui, ó. Acho que ficou claro aí, né? Bueno, entonces vamos rapidito a hablar un poco de cáncer de tiroides. Primeramente, la prevalencia, siempre más frecuente en la mujer. Esto es propio de la patología tiroide, ¿tá? No solamente el cáncer, sino patología tiroide en general tiene mayor prevalencia, a no ser algunas formas muy particulares. La prevalencia siempre es mayor en el sexo femenino, ¿tá? Generalmente se caracteriza por justamente cambios anatomopatológicos. Los cambios en el BI-RADS justamente es un indicador muchas veces frecuente. Vean que justamente la presencia de nódulos tiroides únicos en la mujer no tiene un gran valor de malignidad, de riesgo. Sin embargo, en el hombre presentar nódulo, vean que tiene el triple de probabilidad de ser de origen maligno, ya que es mucho más raro, ¿tá? Obviamente no es igual, pero para que ustedes entiendan, por ejemplo, ovario poliquístico es una patología muy frecuente en el sexo femenino. No tiene alta probabilidad neoplásica asociada. En este caso, patología tiroide, nódulos tiroides son frecuentes en el sexo femenino. No tiene alta probabilidad neoplásica, a no ser algunas excepciones. Si encontramos, de forma contraria, nódulos tiroides, carinha que brincar. Se acredita ou não, mas ele está com uma marreta na mão. Bom, vamos continuar antes que ele derrube a porta. Tô falando sério, ele tá com uma marreta, essas marretinhas de amaciar carne. É com isso que ele anda, por isso que está batendo com isso na porta. Ele tá doido porque ele está querendo assistir desenho aqui no computador e como eu estou usando, que coisa, né? Nessa idade nada, é criança com 1 ano e 7 meses que quer o computador para ele poder assistir desenho. Tá bom, então justamente tenemos una clasificación que es puramente anatomopatológica. Vean, dividimos los carcinomas en diferenciados, ¿tá? Medular y carcinoma indiferenciado, y finalmente los linfomas. Los diferenciados, ahí tenemos el papilar, folicular y de células de Hürtel, ¿tá? Vamos a ver un poquito algunas cosas importantes sobre ello. En primer lugar, el papilar, que entra dentro de la clasificación de carcinomas diferenciados, ¿tá? Justamente son carcinomas frecuentes en pacientes un poco más jóvenes, tercera, cuarta década de vida. Vean que es el de mayor presentación. Esto sí, no se olviden, ¿tá? Dentro de los carcinomas, dentro de las neoplasias tiroides, de carcinoma papilar es generalmente más frecuente. Asimismo, vean que es el de menor potencial, o sea, de menor agresividad. La evolución es menos agresiva justamente, ¿tá? Vean que básicamente todo tumor papilar en la tiroides se considera carcinoma. Esto obviamente por una clasificación anatomopatológica. La mayor diseminación, y esto es bastante semejante en todos ellos, es por vía linfática a ganglios de la región cervical. Por eso es que cuando hay este tipo de trastornos muchas veces se opta por una tiroidectomía parcial, si no evoluciona total, o vaciamiento linfático de las cadenas cervicales, ¿tá? Vean que cuando la presencia sucede en situaciones atípicas, como hombres mayores de 40 o mujeres mayores de 50, la tendencia a la recidivida o metástasis es mayor, ¿está bien?
Porque justamente dijimos que lo más frecuente es mujer, o sea, sexo femenino entre 30 y 40 años. Las presentaciones fuera de esa faja etaria y de ese grupo y de su sexo predominante, entonces hace de que sean formas de mayor gravedad, pero asimismo es mucho más raro, ¿tá? Los carcinomas foliculares, por otro lado, vean una presentación mucho menor, segundo lugar, por debajo de los papilares. Ya son a edad más avanzada. Esto indica también mayor riesgo ya mayor grado de evolución, ¿tá? O sea, mayor agresividad en su evolución, por una presentación más rara, ¿tá? La diseminación, vean que aquí es principalmente por vía hemática y es pulmón, hueso e hígado, los sitios predominantes de metástasis, ¿tá? Entonces dijimos que el papilar es por vía linfática, en cuanto que el folicular por vía diseminación hematógena, ¿tá? Vean que también existe la diseminación por invasión local y por proceso de diseminación linfática también existe, pero la principal, vamos a resaltar acá en otro color, es diseminación hemática. Lo importante, lo que recuerden siempre, son las diferencias de uno para el otro. El carcinoma de células de Hürtel, continuamos con los diferenciados, ¿tá? Vean que es muy rara. Ya tenemos invasión tanto vascular, cápsula. Esto justamente indica su grado de malignidad. La diseminación tanto linfática como hemática, ¿está bien? La mayoría de ellos tienen ambas diseminaciones, solo que algunos tienen diseminaciones predominantemente por vía hemática, linfática o las dos. En este caso el de Hürtel es las dos. El folicular más por vía hemática, el papilar más por vía linfática, ¿tá? Los carcinomas diferenciados en sí, o sea, el folicular, papilar y Hürtel, ellos justamente suelen manifestarse como bocio nodular, tanto eutiroideo como de características pétreas. Siempre las características pétreas son indicadores, suelen ser indicadores de mal pronóstico. Ojo, no malignidad necesariamente, pero sí mal pronóstico. Una tiroiditis de Riedel puede tener una consistencia pétrea sin ser cuadro de malignidad. Pero en términos generales no es de buen pronóstico, ¿tá? Son de crecimientos lentos, pueden generar disfonías, ¿tá? Y obviamente adenopatías cervicales, como la mayoría de ellos tienen diseminación linfática, las adenopatías son una presentación frecuente. El carcinoma medular, una presentación mucho más baja que los anteriores, ¿tá? Vean que sin predominio por sexo, ni masculino ni femenino. Y la diseminación es tanto por vía linfática como hemática. Sin embargo, la predominancia es linfática justamente, ¿tá? Los carcinomas indiferenciados también tienen una prevalencia más baja, más frecuencia en pacientes de edad más avanzada. Generalmente existe antecedente de bocio, es algo importante para citar, ¿tá? Por la baja presentación y la edad de presentación justamente hace que estos cuadros suelen tener un comportamiento descrito como bastante agresivo, ¿tá? Generalmente suelen desencadenar invasión precoz de tejidos vecinos, metástasis. Vean que la metástasis siempre es la misma: pulmón, hueso, sistema nervioso central. En el caso del indiferenciado es una presentación habitual, ¿está bien? Así que siempre son sitios de vigilar. ¿Por qué citamos los sitios de metástasis a distancia? Simplemente por el hecho de que cuando tenemos pacientes con estas características, carcinomas, son los sitios donde tenemos que predominantemente ir a investigar y censurarnos de que no haya diseminación, que no haya metástasis propiamente. ¿De acuerdo? Este carcinoma indiferenciado justamente se caracteriza por bocio de crecimiento rápido, ¿tá? Generalmente estos disturbios, el bocio generalmente en general es de evolución, de larga evolución, bastante lento, sin grandes compromisos, y generalmente el paciente a veces
no percibe justamente la evolución. A diferencia, cuando tenemos carcinoma asociado al bocio, el crecimiento es mucho más acelerado. Vean una vez más la característica pétrea, vuelve a ser una característica de pronóstico reservado. ¿Qué significa pronóstico reservado? Es que no podemos decirle al paciente, no te preocupes, es bocio, está todo bien. Hay que esperar, hay que hacer todos los estudios pertinentes y finalmente censurarnos por la anatomía patológica de si existe propiamente atipia del celular, diferenciación, núcleos hipercromáticos a nivel celular, zonas de alto número mitótico. Todo eso son indicadores de mal pronóstico, ¿está bien? Invasión de órganos vecinos y ganglios cervicales, una situación también habitual, ¿está bien? Sintomatología, esto es bastante frecuente en todas las formas. Recuerden que en neoplasia en general las sintomatologías son inespecíficas, no son elementos muy marcados. Muchas veces son síntomas prodrómicos que acompañan en sí al cuadro, ¿tá? Pero siempre tenemos que vigilar las características, la localización, el sexo del paciente, siempre nos puede guiar a un pensamiento de esto, pero neoplasia generalmente son el último diagnóstico al llegar. Técnicamente no son patologías frecuentes. Es mucho más probable el paciente tener simplemente un hipotiroiditis de que tener probablemente un carcinoma, ¿tá? Síntomas compresivos, al igual, ven como los otros síntomas, son síntomas semejantes a los del bocio. A diferencia del dolor, que el bocio generalmente no existe dolor ni deterioro del estado general. Estos sí son indicadores un poco más de gravedad, sobre todo este último. El dolor es subjetivo, ¿ah? Generalmente neoplasia no suele generar tanto dolor en general, pero el deterioro del estado general, esto sí, ¿tá? Pérdida de peso, pacientes con predisposiciones a cuadros infecciosos, sangrados, diarreas constantes, estos sí suelen ser indicadores de malignidad. Y por último, los linfomas son uno de los más raros que encontramos a nivel tiroideo. Vean que una presentación aproximadamente de 55 años, mayor predominio del sexo feminino, al igual que los anteriores. Uma dica que eu dou, pessoal, se vocês vão dar um chute numa prova e tem a opção de sexo feminino ou masculino e a patologia tiroide, vão no feminino, a não ser que seja a exceção da regra, mas a maioria é sexo feminino. Igual que doença autoimunitária são sempre mais frequentes no sexo feminino. Puede haber diseminación a nivel de ganglios cervicales, es igual que los anteriores que hemos citado, ¿tá? Pero la prevalencia es mucho más rara. Recuerden que los linfomas tenían una reglita que decía que si mientras más grave el cuadro, mejor responde el tratamiento. Aquí volvemos a tener lo mismo con los linfomas. Recuerden que los linfomas son masas tumorales, ¿está bien? Entonces aquí lo encontraríamos a nivel tiroideo en este caso, ¿tá? Estos son formas muchas veces de linfomas no Hodgkin, son formas no hodgkinianas, ¿de acuerdo? Bueno, gente, llegamos al final entonces. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera aclarar. Cansé. No sé si alguien tiene alguna duda. Entonces, recuerden, les voy a dejar, queda pendiente algunos trabajos, ¿tá? Que les voy a estar dejando en la plataforma para que vayan, poco a poco vayan completando, ¿está bien? No hay apuro para eso. Entonces, nos despedimos. Buen resto de semana a todos y nos vamos a estar viendo. No se preocupen que les voy a dejar un videíto de la clase del viernes. Nuestra próxima sería la clase ahora de este viernes, para que no les falte lo correspondiente al mes de abril. Ya les voy a disponibilizar en la plataforma, ¿de acuerdo? Si no me equivoco, déjenme ver, si no me equivoco creo que es obesidad y síndrome metabólico. Sí, obesidad y síndrome metabólico. Ese ya les voy a dejar disponible para que puedan ir estudiando y puedan ir adelantando contenido, ¿está bien? Obesidad y síndrome metabólico tienen mucha não, obrigado, Stefano. Não se preocupe não, eu volto rapidinho, nem vão perceber minha ausência.
Rapidinho eu volto, a gente mantém contato por lá. Eu vou postando fotos, óbvio que eu vou postar foto, né? Vou postar foto e vocês vão ver lá no Insta, vão poder ir vendo as fotinhas, tá? Assim a gente, quando eu voltar, eu vou ter mais conhecimento para poder passar para vocês, tá? O importante é isso, pegar coisa nova para lhes trazer. E esse é o começo, né? Tenho mais planos para frente, vamos ver. Cada ano uma coisa nova. Eu acho que esse ano vai ser... Não é verdade não. Tenho também... esse ano eu vou fazer... Tem outro curso que quero fazer, mas eu acho que não é... Vou ver, não tenho certeza. Eu acho que não é presencial, mas vou confirmar ainda. Tem outro que agora que o problema é o seguinte, tinha muito curso que era online, mas agora como começou a abrir de novo pela questão da pandemia, a maioria, o polo de cardiologia em Brasil é São Paulo. Então, muitos cursos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da Sociedade Brasileira da Ritmologia, da SOBRAC, eles voltaram a ser presenciais. Então, mas eu vou tentar fazer mais no final do ano, que eu tenho um pouco mais de tempo livre, né? Não, assim não fico cortando no meio do ano, que fica bastante difícil para mim. E para vocês também, fica interrompendo. Então vamos ver, posso trazer um pouquinho de conhecimento novo para vocês também. ¿Tá bien? Entonces, nos vemos, no dejen de estudiar. Cualquier duda, cualquier cosita, cualquier duda, Nayara, entonces me manda un mensaje y les respondo. Enseguida que tengo una oportunidad les voy respondiendo. ¿Está bien? Bueno, entonces un abrazo a todos y chao. Nos vemos pronto de nuevo. ¿Está bien? Hasta luego.